El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron por la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparece bien claro el llamado del Señor a la conversión. Y hoy sigue siendo mucho más claro para nosotros. Esta generación perversa, dice el Señor, en San Mateo dirá, perversa y adúltera, precisamente dirigiéndose a sus mismos compatriotas judíos. Es que no hay otra solución para salir de la encrucijada en la que a veces nosotros mismos nos metemos, en la que el diablo nos mete porque nosotros lo permitimos, y la encrucijada de la esclavitud a la que a veces nos vemos sometidos porque se lo permitimos al mundo. Precisamente, pues, el fundamento de lo que el Señor cita aquí, de la reina del sur, que vino desde los confines de Arabia a escuchar la sabiduría de Salomón, se fundamenta en que la sabiduría de Salomón no era la sabiduría de Salomón, era la palabra de Dios que permeaba toda la capacidad racional de Salomón para aconsejar, para orientar el reino. Le pide Salomón al Señor, cuando se le entrega la misión de gobernar, que le dé un corazón recto, un corazón según la sabiduría del Señor. Y hasta que Salomón fue fiel a la escucha de la palabra de Dios y humildemente se dejó llevar de la palabra de Dios, desde eso hasta donde lo hizo, el ejercicio de Salomón fue un ejercicio eficaz en el reino. Pero luego vamos a ver esa situación desastrosa en el rey Salomón cuando desobedece al Señor, cuando se desconecta de su palabra, cuando el parámetro para regir, para gobernar, ya no es la palabra de Dios, ya no es el ejemplo de Dios, ya no es el ejemplo de los patriarcas, ya no es el consejo de los profetas que de parte de Dios le hablan al rey, sino su propio criterio, su propio capricho, y por eso termina desobedeciendo a Dios y termina trayendo una tragedia terrible para el reino. La desobediencia de un gobernante como Salomón, la falta de esa actitud humilde para dejarse llevar por la palabra de Dios de parte de Salomón, trae las desgracias que trae para toda una nación, para todo un pueblo. Por eso es tan importante en los tiempos en que nosotros nos vivimos, saber dirigir muy bien, saber elegir muy bien nuestros gobernantes.
porque sí es importante la actitud humilde para escuchar al Señor. Y eso es lo que precisamente provoca la fascinación y la atracción de la reina del sur. Eso es lo que precisamente la lleva a ella a reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Esta mujer tiene un grado de humildad muy alta para reconocer en la sabiduría de Salomón la misma palabra de Dios, el mismo consejo del Dios omnipotente, y termina ella reconociendo que el Dios de Israel es el Dios verdadero. En un tiempo como en el actual, a muchos de nosotros ya no nos creen en la iglesia, ¿sí? Y hasta se burlan de nosotros y se ríen de nosotros, por dos cosas: porque nuestro testimonio ya no coincide muchas veces con el testimonio de Dios, con el de su palabra, con la palabra definitiva de Dios, y porque muchas veces también nuestros criterios no van orientados o no parten precisamente desde el fundamento que es la misma palabra de Dios. Por eso en la iglesia misma o en la iglesia, muchos miembros de la iglesia hoy hemos o han perdido credibilidad ante los hombres, porque nuestro fundamento no es la palabra de Dios, y porque la gente se da cuenta cuando nosotros somos obedientes y cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Eso lo detecta la gente muy fácilmente. La gente se da cuenta de eso. La reina del sur lo vio en Salomón, lo vio en su sabiduría, y además se dejó atraer desde tan lejos porque evidentemente ella contemplaba signos que le dejaban ver que si era real lo que ella escuchaba de Salomón. Y si no, no hubiera hecho un viaje tan largo para venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Eso fue lo que a ella la atrajo, el testimonio de Salomón. Uno de los grandes dolores hoy en la iglesia es nuestra falta de coherencia. ¿Por qué? Porque cuando un hijo o una hija de Dios deja de luchar a muerte contra el pecado y le abre las puertas al pecado en su propio corazón, pierde toda autoridad moral. Y puede aconsejar mucho, y puede decir mucho, y puede tratar de orientar y de acompañar mucho, pero cuando la autoridad moral se pierde, porque eso intrínsecamente se conecta dentro de nosotros en el alma, ya todo consejo pierde credibilidad y toda obra externa pierde credibilidad. La clave precisamente de Salomón estuvo mientras mantuvo verdaderamente su corazón conectado en obediencia a la palabra del Señor. Y la catástrofe más grande que vivimos hoy dentro de la iglesia es la conformidad con el pecado. Hasta que nosotros no lleguemos al fastidio, al odio, al aborrecimiento total, nefasto del pecado, entonces no hemos llegado a una verdadera conversión. Entonces para nosotros la palabra de Dios no significa lo que verdaderamente significó para la gente de Nínive, cuando Jonás les dijo que tenían que arrepentirse. Porque tuvieron la capacidad por humildad de ver que el pecado era el peor enemigo que ellos tenían, y que para poder derrocarlo tenían que convertirse a Dios y tenían que dejar de obrar como estaban obrando. La conversión, como la iglesia nos lo enseña, y la palabra de Dios es muy básica. La conversión es dejar de caminar para allá y darme el giro total y comenzar a caminar para otro lado. Pero yo no puedo decir que estoy caminando en un proceso de conversión cuando sigo adherido a mis criterios y todavía no he renunciado totalmente a ellos y sigo picando aquí lo que yo pienso y teniendo en cuenta lo que yo pienso y picando aquí a los pies del Señor. Y entonces por raticos tengo en cuenta lo que dice el Señor y por otros ratos tengo en cuenta lo que yo pienso. Eso no es conversión. Eso no es darle la credibilidad total a Dios como lo hizo la gente de Nínive. Tanto que el rey se quitó sus vestiduras reales. Significa que se quitó la potestad de gobernar
y desde aquel momento se desvistió de eso para que gobernara otro, para que gobernara la palabra de Dios en él, para que ella fuera el punto de criterio, y dejó que fuera ella la que lo orientara, y decretó que en todo el reino se hiciera penitencia. Él mismo se vistió de sayal, se vistió de ceniza y comenzó a pedir la misericordia de Dios. Cuando la humanidad entera, nosotros, hagamos eso, entonces estaremos en el punto culmen de la verdadera paz. Cuando en la iglesia, todos los miembros de la iglesia, hagamos en común eso, lo que hoy el Salmo está diciendo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, entonces nos vamos a entender muy bien todos, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que somos pecadores. ¿Por qué está en crisis hoy la relación con el Señor? Porque está en crisis la conciencia de la necesidad que tenemos del Señor. Está en crisis la conciencia de que sin Él no podemos vivir y de que sin Él no podemos llegar a un verdadero arrepentimiento. Y uno se da cuenta del grado de conciencia que hay en el grado precisamente de búsqueda de Dios que hay en las personas. El que menos busca es porque menos necesita. El que menos tiempo trata de buscar para estar a los pies del Señor quiere decir que ese no necesita. ¿Y por qué no necesita? Porque ese está muy bien, está demasiado bien. Entonces ese es de los ricos. Ese es de los ricos, de los que ya llegaron al culmen, al nivel, ¿sí? Pero los que verdaderamente necesitan y se creen necesitados, la primer motivación que surge en su corazón es buscar verdaderamente al Señor. Y digo buscarlo verdaderamente, porque podemos llegar al Señor con pretensiones, con exigencias, y esa no es una búsqueda verdadera. Pero podemos también llegar donde el Señor con un corazón contrito y humillado, quebrantado, a pedirle perdón y a decir, Señor, yo he sido un injusto, yo no he vivido correctamente, yo soy un pecador, he cometido obras malas, yo no soy ningún santo, yo no soy ningún inmaculado, yo necesito de ti. Entonces allí surgirá el triunfo de Dios. Mientras no lleguemos con un corazón así, Dios no podrá hacer nada. Y seguiremos siendo una amenaza para nosotros mismos, seguiremos siendo una talla en el zapato para los demás, seguiremos siendo un dolor para los demás y para la misma humanidad y en la misma iglesia. ¿Cuál es el problema hoy en la iglesia? Que nadie, ninguno de nosotros, se quiere bajar del trono en el que está subido, porque nos creemos bien, nos creemos santos, y por eso la gente anda diciendo, Padre, es que hable de lo santo, de lo hermoso, de todo lo bueno, ¿sí? Sí, lo más bueno que hay en la iglesia, lo mejor es el Señor. El resto somos pecadores todos, yo en primera fila. ¿Para qué voy a canonizar a nadie si todavía Dios no lo ha canonizado ni la iglesia lo ha hecho de esta iglesia peregrina? Y eso es lo que están pretendiendo los cristianos y lo que buscan muchísimo la mayoría de los cristianos hoy. ¿Por qué? Por el nivel de soberbia y de vanidad en el que estamos y no queremos bajarnos de ahí. Y nos cuesta. Y todo lo que tenga exigencia, todo lo que tenga confrontación a través de la palabra de Dios, eso es una amenaza, y la amenaza más grande. Pero vayan, pregúntele a los humildes, ¿sí? A estos de Nínive, ¿cómo acogieron la palabra de Jonás? Cuando Jeremías en otro episodio le pide al Señor que vaya donde el rey, y va con el sacerdote a llevarle unos rollos y a decirle lo que va a venir para el reino, y a decirle que la solución es la humildad, humillarse y reconocer que ha fallado, que ha pecado, que su vida ha sido un error. Y lo mismo lo de la nación, el rey va cogiendo los pergaminos, los va rasgando y los va tirando al fuego.
Hoy todo mensaje que lleve llamado a la conversión, todo mensaje es así, se coge, se rasga y se tira al fuego, ¿sí? A nosotros nos tienen que decir que somos santos, ¿sí? Y eso nos gusta. A nosotros nos tienen que decir que somos lo mejor y que somos lo más imitable en este mundo. Y así estamos hoy dentro de la iglesia. Así es, lamentablemente. ¿Eso qué trae? Eso trae amargura para el corazón. Eso trae cansancio. Eso trae tristeza. Trae peso no solamente para uno, sino para los demás. Por eso nosotros tenemos que aprender estos ejemplos que trae el Señor. No se le dará más signo que el de Jonás. Y la reina del sur, que tuvo la humildad de ir a escuchar la palabra del Señor. De los ninivitas que con humildad aprendieron a escuchar la palabra de Dios a través de Jonás, del profeta que Dios ya había escogido. Y le creyeron, y se convirtieron, y se vistieron de sayal. Dios nos ha estado llamando. A mí me impacta mucho el llamado constante que hizo el Papa Benedicto XVI a la conversión. Y fue muy valiente, porque se atrevió a decirle a todo el mundo, pero sobre todo a Occidente, que tenía que convertirse, y que no podía seguir así, y que si seguía así, le iba a ir muy mal. Y miren lo que hicieron con el Papa Benedicto XVI. Tratar de callarlo, desacreditarlo, difamarlo, calumniarlo, porque sus palabras no fueron aceptadas, ni en el mundo externo, ni dentro de la iglesia. La mayoría de los miembros de la iglesia no aceptamos del Papa Benedicto hoy, lamentablemente después de muerto, porque así es la gente. Así es la gente que está influenciada por sí mismo y por sus propios criterios. Ahora que muere, lo cogen y lo instrumentalizan y solamente van sacando de él lo que les conviene a cada uno. Pero el llamado fundamental de Benedicto XVI fue a la conversión. Y nos lo dijo en la iglesia y tuvo la valentía de decírnoslo a todos. Yo recuerdo en una intervención que él tuvo a la vida consagrada en el año 2009, 2008, no lo recuerdo bien, con exactitud la fecha, pero la tuvo, y tenía a todos los superiores generales allí del mundo, y les dijo, tienen que volver a Dios. Él no dijo, la vida religiosa está en el culmen de la entrega, está lo más... ha sido un signo muy eficaz de la manifestación de Dios, pero hoy la vida religiosa tiene que volver a Dios. Los que lo entendieron muy bien. Y algunos que lo entendieron se incomodaron. Otros le hicieron una lectura superficial y pasaron por alto eso que él decía. Decirle a la vida religiosa que tiene que volver a Dios. Eso dice muchísimo. Esa sola expresión ya le está diciendo, no estamos en la medida. Y hoy el Señor es tan bello, tan bondadoso en su misericordia, que nos dice, todavía hay oportunidad, sean humildes, seamos humildes. Eso es lo que nos dice el Señor, sean humildes. Vuelvan a mí, porque un corazón quebrantado y humillado, yo no lo desprecio. Pero tenemos que dejarnos quebrantar por el Señor. Nos da miedo que nos parta, ¿sí? Pero eso tiene que ser así. Esa es la única fórmula para poder llegar a la resurrección. Dejar que nos toteen, ¿sí? A Jeremías el Señor lo llevó allá a ver al alfarero y le tocó ver cómo se le dañaba la obra, ¿sí? Para volverla a reconstruir. Y le dijo, así eres tú en mis manos. Pero hoy le tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque la mayoría estamos convencidos de una mentira, de un error, ¿sí? Un error nefasto, ¿sí? Que no viene de Dios. Creemos que estamos muy bien y eso es lo peor que le puede pasar a uno en la vida espiritual, es creer que está muy bien, porque se le acaba
la necesidad de Dios. Y entonces ese no es un pobre, sino que es un rico, ¿sí? Y el Señor dice en el Evangelio que es con los pobres, los dichosos son los pobres de espíritu. Esos que humildemente están buscando a Dios. Pero si buscáramos al hombre, pues sería diferente, ¿sí? Así vive el mundo, este mundo es idólatra. Y lo dice precisamente el catecismo, que ese ya es un nivel alto del anticristo, ¿sí? Cuando el hombre se exalta a sí mismo y le gusta que lo exalte. Quiere decir, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, que ya estamos caminando más por el lado del anticristo que del de Cristo. El Papa Benedicto XVI, con mucha valentía, trajo esto de manera muy evidente en muchas de sus intervenciones, muchas, y en Jesús de Nazaret. De hecho decía que el demonio es el mejor de los teólogos que existen, ¿sí? Y dice el Papa Benedicto cómo, valiéndose de su poder intelectual, porque es de lo que se vale el demonio y lo tiene, ¿sí? Es su rasgo característico. El poder intelectual engaña y hace pervertir. En cambio, el lenguaje de Cristo, la fuerza del lenguaje de Cristo está en la cruz. Es en la cruz. Por eso nosotros hoy tenemos que buscar todo lo que nos lleve a la cruz. Y todo lo que nos lleve a la cruz es una bendición, vivido desde el Señor, vivido unidos al Señor. Y hay que agradecerle al Señor, porque ese es un regalo muy grande, dejar que nos quebrante. Porque cuando Él nos quebranta, entonces sí nos va a reconstruir muy bien. Pero si nos ponemos a pelear contra eso, nos va muy mal, muy mal. Tenemos que pedirle al Señor ese grado de la humildad que tuvo la gente de Nínive para aceptar a Dios, creer en Dios, y enmendaron, lo demostraron porque con la enmienda, con actitudes concretas de arrepentimiento, reales, ¿sí? Hoy la conversión se tiene que mostrar concretamente. Concretamente. Alguien me decía, padre, es que los promotores del mal ya están entrando en conciencia. Yo le decía, yo no les voy a creer, sobre todo a los que lo promovieron, hasta que públicamente se retracten, porque fue un daño público. Ya mucha gente se está acercando y se confiesa, sacerdotes y todo. A mí me ha tocado atender ya, ¿sí? Pero lo deben, así como lo hicieron público, porque fue un pecado de escándalo. Llevar a pobres, gente que en la ignorancia, dentro del miedo, aprovecharse de eso y llevarla a un error tan nefasto. Pues el rey se quitó sus vestiduras reales y públicamente hizo penitencia, ¿sí? Y hay que pedirles por amor a esas almas, por amor a ellos, porque ese es un acto de misericordia. Ellos no tuvieron misericordia de esos pobres bebés que mueren y que ahora se han incrementado, ¿sí? No la tuvieron, no pensaron en esos pobres bebés, cantidades que mueren. No pensaron en esas pobres familias, en esos pobres muchachos que hoy sufren el peso de la ideología de género, cómo los esclaviza. No tuvieron compasión, no tuvieron misericordia de los colombianos en este sentido. Fue nefasto, qué dolor. Si supieran, a uno como sacerdote que le toca atender estas familias que sufren con estas pobres personas que tienen esta desorientación sexual y que tratan de salir y luchar, a mí me toca atender gente así. Tan doloroso es jóvenes que luchan y lloran y dicen, padre, yo quiero salir de esto, yo no quiero seguir enterrado en esto, ayúdenme. Dar una aprobación a través de un voto es hundir más estas pobres almas. Y eso es falta de compasión y misericordia por la persona humana.
Por eso Dios es tan bello, que ¿qué está haciendo hoy? Nos está llamando a una conversión real, a una reparación real. Y hay personas que no les puede creer hasta que no se les vea, ¿sí? Que se les vea realmente, que lo hagan públicamente. Miren, y es un bien que le hacemos a esas almas. Precisamente una de las obras de misericordia es corregir al que yerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque van para el abismo, y si la gente se va detrás de ellos, van para el abismo también, y van a llevar nuestro país al abismo como lo están llevando. El Señor está reclamando esta nación para Él, porque le pertenece a Él, es de su corazón. Colombia ya fue consagrado a su corazón. El Señor está reclamando, la Virgen reclama esta patria para ella, y hoy la reclama a través de la conversión. En Fátima la Virgen se lo dijo al mundo, vino a reclamar la humanidad para ella, para Dios, a través de la conversión. Hoy a Colombia le está diciendo, vuelva. El Señor le está diciendo, vuelvan a mí, a través de la conversión, que un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Y cuando esto ocurra, Colombia va a ser gigante, gigante para el mundo, porque gigante va a ser la manifestación de la gloria de Dios en este país para el mundo. Es que no es paja, es evidente que un país cuando es consagrado para el Señor, es separado para el Señor. Y Dios a través de eso que se le consagra quiere mostrar su gloria, manifestar toda su gloria. Y ha sido el deseo de Dios, porque Colombia en algún momento le creyó al Señor. Ayer decía un hermano algo muy bonito que me impactó, que durante muchos años la constitución política de Colombia estuvo consagrada al Señor. Estuvo consagrada al Señor. Y nos podemos seguramente hacer una comparación de este tiempo actual, o estos últimos tiempos actuales, estos últimos tiempos que estamos viviendo, con esos tiempos donde esa constitución estaba consagrada a Dios, y comparar las realidades de la vida familiar, de la vida humana, para darnos cuenta que sí fueron mejores aquellos momentos. Todos los momentos que vivimos postrados delante del Señor son los más grandes, los más fabulosos, los más hermosos, los más bellos. Los momentos más grandes para la reina del sur fue cuando vio en esplendor la palabra de Dios y se acogió a ella. Y por eso tiene la capacidad de reconocerlo como el único Dios. Es que no estamos comprendiendo que en realidad lo que está haciendo el Señor es un acto de misericordia al nivel más alto con el mundo, con la iglesia y con nuestra patria. Que Dios todavía nos llame a la misericordia, nos abra su misericordia, nos llame a la conversión y no nos castigue como merecen nuestros pecados. Eso es pensar solamente en una dimensión demasiado grande del amor, demasiado grande y extraordinaria, porque podría hacerlo, venir a arreglar esto de una vez por todas. ¿Y cuántos perderíamos? Muchos, porque a lo mejor no estaríamos a la altura, ¿sí?, de lo que Dios nos encomendó, y a la hora en que nos pidiera los talentos, a lo mejor no los hemos reproducido. Dame cuenta de tu administración. Dios sí sabe. Dios sabe en estos momentos cómo está nuestra empresa, si se ha producido o no ha producido. Y si no ha venido a hacer justicia todavía es porque no estamos a la medida y a lo mejor nos quedaríamos por fuera. Eso es puro amor, pura misericordia paciente del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto doblegarnos? ¿Por qué? Si es tan sencillo caer de rodillas al Señor y pedirle perdón y reconocer que no hemos sido los más buenos, que no hemos sido los más justos, que es falso y no hemos sido los más santos. Eso no le hace daño a nadie cuando lo hace delante del Señor. Eso no mata a nadie cuando lo hace delante del Señor. Y por eso hoy el Señor nos llama a volver a Él. Y está aprovechando
este tiempo de cuaresma. En 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje tremendo de Jonás. ¿Por qué nos asusta tanto ese lenguaje? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque nos confronta, porque nos hace ver de verdad que no hemos sido los mejores, porque nos desnuda el alma y nos pone en evidencia delante de la verdad. No le tengamos miedo al Señor. Adán y Eva se estaban escondiendo de Él, y hoy la humanidad se está escondiendo de Dios. Hoy en la iglesia muchos nos le escondemos a Dios. ¿Y por qué nos le escondemos? Porque no estamos siguiendo bajo sus parámetros, bajo sus mandamientos, y porque no lo estamos escuchando de verdad. Por eso Dios nos da la oportunidad de volver a Él con todo el corazón. Aprovechemos este maravilloso regalo de la misericordia del Señor y seamos humildes con Dios. Así como en la predicación de Jonás para Nínive, y sobre todo como los ninivitas, y así como la reina del sur, que reconoció que el verdadero Dios era el Dios de Salomón y de los israelitas. Y acerquémonos al Señor no de otra manera, no para ufanarnos, no. Ya cada que nos acerquemos, digámosle: Señor, misericordia por tu bondad. No porque yo sea bueno, no porque yo sea santo, no porque yo merezca, no. Aprendamos del salmista: por tu bondad, Señor, tu bondad es lo único que tiene peso, la mía no tiene peso. Por tu inmensa compasión, solo por tu compasión, Señor, la tuya que es la válida. Porque la de nosotros los hombres, empezando por la mía, es lo más injusto que hay. Pero volvamos al Señor. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, Señor, porque lo tengo. Limpia mi pecado, porque lo tengo. Y digámosle que cree en nosotros un corazón puro, que el Señor tiene la capacidad de hacerlo si somos humildes y reconocemos delante de Él que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su intervención. Porque si nos dejamos ganar por el orgullo, nos va a ir muy mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto